Bueno, la pregunta es qué es lo que tienen ya, qué actuaciones van a tomar. Sabemos que hay actuaciones previstas y a eso venimos a la reunión, a saber qué actuaciones son y si caminan por donde nosotros ya le hemos pedido en su momento, el 19 de septiembre, que se le entregó un dossier claramente, ¿no?, a los representantes para que lo hicieran llegar y transmitir todas nuestras preocupaciones. Van en camino según nos han comunicado, pero claro, tenemos que saberlo con certeza, ¿no?, cuáles son las actuaciones. Bien, pues esa va a ser una de las preguntas, aunque ya lo han dicho públicamente, que los decretos saldrán. Lo que pasa que, claro, que tienen que salvar todas estas cosas que no proceden en el mismo, ¿no? Pero con lo cual se está trabajando para que salgan los dos decretos, tanto el de Agricultura como el de Infraestructura, ¿no? Eso es lo que nos han transmitido y lo que se ha visto en los medios de comunicación. No, bueno, esencial que seamos afectados hasta el último día, ¿no?, y que nuestras propiedades se reconozcan y que aquellos que quieran volver vuelvan, aquellos que no quieran pues se les compensen, como ya se ha dicho, ¿no? Hay varias opciones, entonces son prioritarias todas ellas, ¿no? Bueno, estamos aquí esta tarde para valorar con las asociaciones de los afectados pues el trabajo del Gobierno, que desde el minuto 1 ha estado implicado. Yo agradezco la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, del vicepresidente, Manolo Domínguez, y por supuesto también de la compañera Nieves Barreto, consejera de Presidencia. Conocen los tres perfectamente la problemática que tenemos en la isla. De hecho, nos han acompañado durante todo este tiempo desde el minuto 1 y bueno, yo de verdad que agradezco el compromiso real y efectivo para arreglar la problemática con la que nos hemos encontrado, para resolver de una vez por todas las dificultades que se nos han presentado y bueno, actuar con responsabilidad. Podíamos en un momento determinado aprobar unos decretos que no estaban bien, corriendo el riesgo de que decayesen y bueno, desde el minuto 1, ya digo, de la mano también del Cabildo Insular de La Palma se ha venido trabajando por parte del Gobierno para dar una solución pronta, porque también son conscientes de que el factor tiempo es determinante en este momento. Han pasado 2 años de esa erupción y bueno, pues creo que es de agradecer el hecho de que estén aquí también para explicar de primera mano todo el trabajo que se ha ido haciendo y escuchar también a las asociaciones. No es la primera vez, nos hemos reunido muchísimas veces. Esta es la primera en la que podemos podrán explicar el trabajo que se ha ido haciendo hasta este momento. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por asistir a esta convocatoria. Permítanme que en primer lugar salude al presidente del Cabildo de La Palma y, como no, agradezca al presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo, y, como no, a la consejera de Presidencia, a Lady Barreto, el que hoy podamos, de manera unánime, el Gobierno de Canarias, presentarse frente a los afectados por el volcán, a las distintas asociaciones, quienes llevan reivindicando una solución efectiva desde hace mucho tiempo. El Gobierno ya lo ha dicho y lo ha dibujado en unos presupuestos 2024, partida económica suficiente, tal y como nos hemos comprometido, para hacer frente de manera plurianual a pagos efectivos. Esperamos, deseamos que el Gobierno de España también esté a la altura de esa demanda y se comprometa a seguir en los próximos años poniendo también en esos presupuestos las partidas económicas suficientes, tanto como 100 millones de euros, para de esa manera poder en estos próximos 4 años hacer frente a una demanda tan ansiada por los vecinos de La Palma, que ya bastante han tenido con el sufrimiento que han vivido con ese volcán y habiendo visto cómo perdían sus propiedades. Por lo tanto, la unidad del Gobierno de Canarias muestra una vez más la posibilidad de hacer efectivo algo que viene reivindicando de manera justa los ciudadanos, los vecinos de esta isla. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias al presidente del Cabildo y a la consejera de Presidencia y Reconstrucción de la isla de La Palma por haber organizado esta reunión. Agradecimiento al vicepresidente del Gobierno, porque si algo fue fácil de alcanzar acuerdo fue precisamente el compromiso del Gobierno de Canarias respecto a la isla de La Palma. Hoy en el seno de, como bien decía Manolo Domínguez, en el seno de la elaboración de estos y aprobación de estos presupuestos generales de la comunidad autónoma, hemos dejado de vender relatos, hemos dejado de hablar y nos hemos puesto a trabajar y a resolver los problemas que eran las prioridades que tenían los afectados.
por un lado, los recursos económicos suficientes en unos presupuestos que serán plurianuales en los próximos 4 años, 50 millones de euros para atender esas justas reivindicaciones. Por otro lado, se ha trabajado intensamente en unos decretos que cuando llegamos nos habíamos encontrado con informes negativos y sin dar respuesta a las peticiones que decían los vecinos de La Palma, que se ha llevado desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Presidencia, y por último, obviamente, por empezar a dar respuestas desde el plano de la vivienda a lo que es la situación de todavía muchos afectados que no han podido volver a sus casas, que no tienen sus casas. En definitiva, yo creo que hoy podemos venir aquí en 100 días, a pesar de lo que todos ustedes saben que ha ocurrido en estos 100 días, empezando por un incendio en esta isla, pero no hemos dejado de trabajar y hoy podemos venir a ofrecerles certezas a los vecinos. No tenemos varitas mágicas, no vamos a resolver todo de la noche a la mañana, pero sí saben que tienen unos presupuestos que contemplan la realidad de los compromisos adquiridos, unos decretos que van a resolver los problemas que todavía siguen teniendo y, por supuesto, un gobierno firme, unánime, comprometidos con la isla para devolverle al palmero lo que el volcán le quitó. Y yo creo que eso es una buena noticia y yo quiero agradecérselo no solo a todos mis compañeros, sino especialmente al vicepresidente que desde el primer minuto dio un paso al frente y dijo, esto lo vamos a resolver. Bueno, con toda concreción, porque así se lo hemos explicado desde que nos tuvimos conocimiento. A finales de julio tuvimos conocimiento de que ambos decretos tenían advertencias del Ministerio de Presidencia, de que recogía las de todos los demás ministerios, sobre visos de inconstitucionalidad por invadir el derecho de propiedad privada, invasión de competencias en materia de legislación básica estatal, es decir, de varias leyes, exigencia de evaluación ambiental ambos decretos, además de que exigían que se concretara aspectos jurídicos que no eran claros dentro de los decretos. A eso hay que añadir que el viernes de la semana pasada nos enteramos a través de una información que pasa a un organismo europeo, a la Consejería de Agricultura, que había una advertencia de Europa, cuando se pacta que Europa va a mantener la subvención al plátano durante 2 años, se pacta en base a una serie de compromisos. Europa había advertido a la Consejería de Agricultura en la legislatura pasada que había propuestas de demandas judiciales contra el decreto de concentración parcelaria, información que no estaba en la Consejería de Agricultura y que el viernes pasado se reitera a la Consejería de Agricultura, es como nos hemos enterado. El consejero Narve Quintero tiene reunión en noviembre, finales de noviembre, en Europa para aclarar estos aspectos y para contarle a ese órgano qué estamos haciendo con el decreto de reconstrucción agraria. Es decir, que ni en la Consejería de Política Territorial, ni en la Consejería de Agricultura, ni en nuestra Consejería, había ninguna información sobre las advertencias de los ministerios, ninguna información sobre la advertencia de Europa. Esa información no existía. Hemos tenido que solicitarle tanto al comisionado de la reconstrucción de La Palma, don Héctor Izquierdo, al que le agradezco que nos pasara toda la información, como a Europa, que nos pasara la información. ¿Por qué no estaba esa información en la Consejería? Lo tendrán que responder quienes estaban anteriormente, no nosotros. Nosotros, desde que nos enteramos en julio de las irregularidades, no hemos hecho sino trabajar para superarlas, así como introducir algunas modificaciones dentro de los decretos que los representantes de la plataforma tienen la información porque se les ha ido pasando, y decirles aquí también que lo que no hemos hecho en estos 3 meses es sacarnos fotos y mandar noticias de las reuniones que hemos tenido. No hemos sacado ni 70 fotos ni 70 noticias diciendo estamos trabajando en los decretos. Esta es la primera convocatoria pública que hacemos para decir tenemos los decretos trabajados, hay que terminar de superar esas irregularidades y hay un viso de posibilidades, de posible plazo razonable en el tiempo para aprobarlos. Eso es lo que venimos a decirles hoy para poder empezar a hacer las reuniones sobre el contenido de aquello que hemos tenido que modificar porque el Gobierno de España y porque Europa nos exige y aquellas nuevas cosas que queremos introducir. Y le puedo preguntar... En ambos decretos se advertían de visos de inconstitucionalidad, por ejemplo, que a lo mejor es lo más fácil que podemos entender, por invasión del derecho a la propiedad privada. Todos sabemos que tanto el procedimiento de concentración parcelaria como el decreto urbanístico determinaba por decreto que se podían invadir determinadas propiedades privadas y ya veríamos la forma de pago, que fuera permuta o que no fuera ninguna o que fuera una compensación. Eso, los ministerios, el quien nos lo transmite, que es el de Presidencia, advierte que es inconstitucional porque el derecho de propiedad privada es un derecho blindado en la Constitución. Eso es una de las cosas que había que corregir el tema de la evaluación ambiental. Si a nosotros nos exigen hacer evaluación ambiental de los 2 decretos, pues el plazo para aprobarlos no se lo podemos determinar porque no sabemos cuándo va a ser.
¿Esto se sabía? Claro que se sabía, pero no solo se sabía, sino que a sabiendas de que se sabía de que no se podían aprobar, por ejemplo, el consejero de Política Territorial, Balbuena, se viene a La Palma y 2 días antes de la toma de posición del nuevo gobierno publica un octavo borrador, a sabiendas de que no se podía aprobar.